Buenos días. Este es el libro de Excel donde se muestra los datos organizados por tabla del archivo que se obtiene del CSV de la plataforma. Se fue de acá, de obtener datos de archivo CSV, de ese que teníamos como base, se le coloca cargar y ya aparece transformado en columnas. ¿Qué hace el botón incorporado en la hoja de Excel llamada datos? Esta de llamada datos. Entonces se le asigna un macro de nombre generar informe horas completas, y aquí ya se ejecuta. Al ejecutarse, lo que se hace es crear otra hoja llamada resumen con las tablas dinámicas y los gráficos. Nos muestra ya que se ejecutó el código en Visual Basic del módulo y la función en, creada en código Visual Basic. Entonces aquí aparecen los dos gráficos, un gráfico de columnas donde muestra las horas trabajadas por departamento y el otro gráfico circular que muestra las horas trabajadas por empleado. Entonces retornamos a la hoja de datos y observamos que se ha ejecutado correctamente la generación de los registros con las horas trabajadas, donde se aplica la fórmula de eh, eh, encontrar esas horas trabajadas según la diferencia de la hora de salida menos la hora de entrada del trabajador, que digamos en este caso digamos es Perezana y pertenece al departamento de diseño. Pues ahí muestra los diferentes reportes tanto en el dashboard como en el, la columna con las horas de trabajo, horas trabajadas. ¿Cómo se realizó el macro? Entonces se utilizó acá de la pantalla programador Visual Basic, y acá en módulo 1 se creó el código en Visual Basic. Aquí aparece toda la explicación de la función creada que se llama generar informe horas completo. Entonces ahí nos muestra tanto el objetivo para generar el informe, donde se calculan las horas de trabajo por empleado, con la consolidación de las horas por departamento por empleado y la generación de los gráficos de columna y gráficos circular. Entonces, como toda estructura de programación, se deben declarar variables, se crean los diferentes diccionarios, variables para los gráficos y variables para recorrer los diccionarios. Entonces ahí está comentado, se selecciona de la tabla de datos donde aparecen la recopilación de las horas de los empleados, y ahí ya se crea la nueva hoja resumen para crear tanto la tabla dinámica como los gráficos. Entonces ahí vemos que hay unas estructuras tanto repetitivas que son estructuras repetitivas para recorrer los registros de la hoja de Excel llamada datos, y también estructuras de decisión como if else para saber, digamos, la acumulación de las horas por departamento y la acumulación de las horas por empleado. Entonces ahí se utiliza la estructura if, que están anidadas dentro de la estructura for. Luego se crean las tablas, tanto por departamento como por empleado, y finalmente los gráficos que son de columnas para mostrar las horas trabajadas por departamento, también con una estructura width para crear el gráfico, y el otro gráfico que es el de circular para las horas trabajadas por empleado. Se ajusta el ancho de las columnas automáticamente, y el mensaje, que es cuando ya se ejecuta la finalización del código secuencial en Visual Basic de la función que hace parte del módulo 1. Muchas gracias.